Bueno, muy buenas tardes, noches. Estamos acá en la clase del lunes 10 de agosto del 2020 del curso IF 4001, Sistemas Operativos Grupo 21. Y la idea es que pues cuenten con este material para que lo puedan revisar en el momento que así lo deseen. Estamos con el tema del software de virtualización. En este caso hemos escogido el VirtualBox de Oracle y estoy haciendo acá un pequeño demo de cómo crear una nueva máquina virtual. La idea es utilizar acá en este icono, aquí podemos crear la nueva máquina, le damos un nombre. Normalmente los nombres que deben de llevar la máquina virtual debería ser representativo de acuerdo al sistema operativo que vamos a instalar. Es decir, si yo voy a instalar Windows 10, entonces a la máquina virtual debería ponerle un nombre representativo, Windows 10, en este caso, si es de 32 o 64, yo voy a ponerle que es un Windows 10 de 64. Acá en esta carpeta de máquina, normalmente tiene una carpeta default donde va a instalar la máquina virtual, ¿okay? Esa carpeta default. Vean que está en el perfil de cada uno de ustedes, y entonces ahí está en VirtualBox. Podemos dejar esa carpeta default, no hay ningún problema, ¿okay? Y entonces le decimos que es un Windows, esto puede ser Linux, puede ser Solaris, lo que sea, y le decimos que va a ser un Windows 10 de 64. Le damos siguiente, tenemos que asignarle recursos. Importante que los recursos que tomemos, sobre todo de memoria, se le van a restar al anfitrión, que es esta máquina virtual donde está soportado el software. Entonces, eso hay que considerarlo. Vean que aquí ya tiene como un perfil creado de acuerdo a lo que vamos a instalar. Si es Windows 10, nos recomienda que la cantidad de memoria sea 2 gigas, 2048 megas. Lo que hace es que él nos dice, bueno, ve que tenés disponible 16 gigas. De esos 16 gigas, vean que lo que vayas tomando ahí para la máquina virtual se va a restar. Entonces es importante, hay un punto de inflexión, un punto crítico, que no puedes pasarte de ahí porque ya se quedaría sin recursos el anfitrión y colapsaría todo. ¿Okay? Entonces eso a tomarlo en cuenta. Yo puedo dejar el default o puedo decirle no, voy a asignarle más memoria, pero depende del total de memoria que tengan en sus equipos. Si quiero lo puedo dejar así, y después también para el disco duro virtual me recomienda que el disco sea de 50 gigas, en este caso para un Windows 10. Y de igual forma, si ya yo tengo un disco duro virtual creado, lo puedo agregar, le puedo decir, utilice un archivo de disco duro y listo, y ya levanta la máquina virtual. Si no tenemos nada, pues le damos crear el disco duro, le damos crear y me da las tres opciones. Qué sé yo, si dejo la de la primera, ese disco duro virtual solo me va a servir en este software de virtualización VirtualBox. Puedo escoger la opción 2 y 3, que son como más genéricas, y para utilizarlo con otro software de virtualización, si solo lo voy a usar acá, dejo la primera opción. Y lo más importante es dejar también este default acá de reservado dinámicamente para que no se vayan a consumir los 50 gigas que hemos destinado para el disco duro virtual, sino que lo vaya haciendo conforme se vayan agregando a servicios o utilidades al ambiente operativo. Lo dejamos ahí dinámicamente. Escogemos ahora sí en qué ruta queremos que quede nuestro disco duro virtual. Puede ser que el disco duro virtual no tenga por qué quedar en la misma ruta donde está la máquina virtual, o sí, ya eso depende de la disposición de cada quien. Para efectos de esta prueba lo voy a dejar ahí. Y ya se creó. Si nos venimos acá a la carpeta, nos vamos a dar cuenta que ya en la carpeta tendrá que haber un Windows 10 64 creado. Y vean que ha sido creado a las 18:45, está correcto, hace un minuto. Y ya creó la configuración de la máquina virtual y nos creó este archivito que es el más importante, que es el disco duro virtual. ¿Okay? Que este ustedes lo pueden importar o se lo pueden dar a alguien más. Esa persona nada más crea una nueva máquina virtual
y le adjunta este archivo de disco duro y ya tiene todo el ambiente instalado. Una vez que ya la hemos creado, pues le damos iniciar o le damos doble clic, como quieran. Y si ya está instalado el ambiente operativo, pues lo va a arrancar sin ningún problema. Pero si no, al principio es como si le agregáramos el DVD con los binarios, los instaladores, en este caso del sistema operativo, o en este caso sería un ISO, un archivo ISO que es un empaquetado con el sistema operativo, que es el que tendríamos que escoger acá. Bueno, muy bien, en este caso, yo les he dejado acá en mediación, les he dejado acá, bueno, para el Windows Server, lo pueden descargar de la página de Microsoft, que aunque no es gratuito ni nada, pero hay un trial ahí que se puede instalar durante unos días y en este caso pues no funciona muy bien. Y también les he pedido acá instalar el cliente. De igual suerte, ya yo he descargado esos binarios, esos instaladores de Windows Server. Importante decirles que normalmente los sistemas operativos se recomienda que las instalaciones sean en inglés por muchas razones. Y la principal es que todas las actualizaciones o los Service Pack, en el caso de los Windows, que salen para corregir errores, bugs o lo que sea, inicialmente se lanzan para la versión en inglés, la que a ellos les interesa. Entonces, si uno quiere tener a mano una versión más estable, la versión en inglés es la versión más estable, sobre todo cuando es en ambiente server. Acá están los instaladores particionados, ustedes lo pueden ahí descargar toda la carpeta, como dice ahí, o hacerlo por partes, y ya lo tienen ahí, o descargarlo del URL que les puse acá de Microsoft. Cualquiera de las formas lo pueden hacer. De igual forma, para Windows 10, una versión 64, les he agregado ahí también, bueno, vean que también la activación, normalmente uno puede descargar los Windows y deja la activación para después. En este caso, para nuestros efectos, vale con instalar el cliente y listo, como después se va a desinstalar, es un tema meramente educativo, no hay problema alguno. Entonces aquí se los dejé o lo pueden descargar también, que no les puse ahí el URL de la página de Microsoft. Entonces eso está aquí a disposición de ustedes ya para este primer laboratorio. Vean que aquí está para el laboratorio ya el próximo sábado 15. Vean que el sábado es 15, Día de la Madre, pero el gobierno ha establecido que ese feriado se pase para el lunes siguiente y entonces el feriado se disfruta el lunes. Por lo tanto, quiere decir de que de hoy en 8 días, el próximo lunes, no vamos a tener la clase porque va a ser feriado, que es el feriado del Día de la Madre que se traslada del sábado para el lunes siguiente. Pues para estar claros en eso. Ok, entonces, una vez que ya ustedes descargan en este caso el software, el server, lo van a descargar en un archivo ISO o lo descompriman de acá, o el Windows 10 cuando regresen al software de virtualización, cuando regresen ahí a este software de virtualización, que déjenme acá un segundito porque ya aquí estoy. Él nos pide un ISO y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir a buscar ese archivo. Entonces, déjenme aquí un segundo. Y vean que aquí, bueno, yo es que ya aquí ya tengo ahí agregado unos ISO. Entonces yo puedo agregar uno nuevo, entonces le digo aquí en añadir. Me voy a mi carpeta donde tenga los archivos comprimidos ISO. Si voy a instalar el Windows Server, entonces escojo ahí el ISO ya descomprimido de Windows Server 2019 y entonces le doy ahí a abrir ese, y le doy seleccionar y ya una vez que le dé seleccionar me hace todo el proceso de instalación, ¿verdad? Que en este momento no lo voy a hacer, puede ser que ya yo seleccione ahí y ya empiece a instalarlo.
¿ok? Pero no lo voy a hacer. Eso se los voy a dejar a ustedes. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber de cualquier medio. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver qué más. Igual también comentarles que es común que los estudiantes a veces, por X o Y razón, se salen de la reunión. Entonces yo normalmente estoy viendo ahí que vuelven a hacer la solicitud y trato de agregarlos. Si no lo hago, me envían un mensajito ahí, ya sea por WhatsApp o con algún otro compañero o compañero del curso. No hay ningún problema, pero siempre trato de estar ahí al pendiente para estarlos agregando. Bueno, entonces esta parte ahí se los dejo para que ustedes lo hagan, es una instalación. ¿Y cuál versión instalan de Windows Server ahí? Pues ahí también las dejo y los dejo para que pues pasen ahí por esa parte. Y normalmente lo que se instala es la versión estándar, pero pone ahí también como 3 opciones de instalación, pero ahí ustedes pasan por esa parte. Bueno, aquí creo que con lo de virtualización estamos y no sé si tienen alguna duda. No formateen sus máquinas físicas para instalar cualquiera de estos software, no es conveniente. En esta misma línea de la virtualización y entendiendo esas limitantes que a veces se tienen, ¿verdad? Con los equipos, quiero contarles que yo hice la consulta a la coordinación, bueno, en este caso a Ruth Fallas, que es la REP del recinto, de qué posibilidad existía. Déjenme ver si encuentro, nada más puse en pausa ahí un segundo para buscar ese correo, qué posibilidad existía de contar con un ambiente de virtualización online para ustedes, facilitado por la universidad. Se le hice la consulta pensando precisamente en algunos de estos problemas que se pudieran tener para estos cursos y pues quedó en elevar la consulta a nivel del Departamento de Informática de la Universidad de Costa Rica. Incluso le abrieron ahí un caso y entonces estoy a la espera de la resolución por parte de la gente de informática. Yo antes había hecho la consulta con ellos, directamente con informática, pero me habían comentado, bueno, acá está el correo que yo le había enviado a Ruth, el correo se lo voy a compartir o a comentar. Le dije, como parte de esta modalidad temporal de virtualización 100% que estamos viviendo, y ya que el curso de sistema operativo es un curso que requiere utilizar software de virtualización, para montar diversos ambientes en Windows y Linux, desktop y server. Te pregunto si existe la posibilidad de contar para este segundo semestre con estos ambientes virtuales online limpios para que los estudiantes puedan instalar diversos sistemas operativos con servicios y funcionalidades dentro de esos ambientes. Lo más importante es que esos ambientes se puedan acceder en línea. Te hago esa solicitud pensando en el problema que se pueda presentar con los estudiantes, ya que normalmente en este tipo de cursos la mayoría no cuenta con equipos robustos que proveen recursos para esos ambientes virtuales. Por tanto, me gustaría saber si es factible dentro de los servidores de la Universidad de Costa Rica contar con esto, con esta solución. Entonces, después me dijo que se abrió un caso con informática, el departamento de informática, y abrieron ahí un caso y en cuanto tuviese alguna respuesta me comunicaría. No me ha comunicado ahí nada, me imagino que no ha habido respuesta, y entonces estoy a la espera de eso, que me parece importante. También de igual forma, y también se lo voy a compartir ahí por mediación, he encontrado algunos sitios web que proveen ambientes operativos ahí para testeo. En este caso, bueno, este sitio se llama distrotest.net.
dice que aquí va a encontrar muchos sistemas operativos, los cuales se pueden testear directamente en línea sin realizar una instalación. Ya están, no hay restricciones, vean lo que dice, no hay restricciones para el sistema operativo. Se pueden utilizar todas las funciones del sistema, desinstalar e instalar software, testear programas instalados, e incluso borrar o formatear el disco duro o el file system. Entonces, vean qué importante que está. Y, por ejemplo, en la U de Ubuntu, bueno, vean que ya son 18:57. Vamos a hacer la segunda pausa porque se me pasó. La lección se nos acabó a las 18:50, pero la vamos a hacer a las 19 y la hacemos de 15 minutos, dentro de 3 minutos. Vean que, por ejemplo, en la U está Ubuntu, entonces uno puede abrir estos ambientes virtuales. Y en W sí no está Windows, porque eso está pensado más en sistemas operativos alternativos, pero es una opción para cuando veamos ya la parte de los sistemas operativos de Linux. Distro.test, de hecho se lo voy a compartir. A mí me gusta mucho compartir estos software eh, que también pues están ahí a disposición, y voy a compartírselo acá para, tal vez no nos funcione para este primer laboratorio, pero sí nos puede ir funcionando. Ok, entonces acá está el URL y vamos a decirle que esto se llama distrotest.net. Ok, y bueno, ahí está el enlace y vamos a decirle que lo abra una nueva ventana. Y bueno, lo voy a colocar por acá. Me parece que vaya aquí de primero. Y lo otro que quería comentarles es sobre la investigación. Vean que me quedé acá en los laboratorios. Ahora voy a pasarme a este ítem de la investigación del curso. Como les mencionaba acá, inicialmente acá hay unos casos de estudio que se agregan en el programa del curso, que son como base, que no dejan de ser importantes, pero también conforme pasa el tiempo, pues surgen ahí temas específicos, y esta no ha sido la excepción. Yo tengo algunos temas que ya les he publicado acá, les he compartido a través, aquí hay un compendio de herramientas que nos sirven. Estos temas de investigación es un enlace en Google que les compartí para pues que vayan seleccionando temas. Pero eso lo vamos a ver cuando volvamos. Vamos a hacer acá nuestra segunda pausa. Voy a pausar también acá la grabación, curso del día de hoy. Muy bien, vamos a continuar acá. Entonces, aclarado y visto todo lo que tiene que ver con el programa del curso, se han creado ya la mayoría de los grupos y hemos avanzado un poco en los temas de investigación y aclarado también lo que quiero que ya lleven instalado para el primer laboratorio del próximo sábado, todo con los ambientes de virtualización. Vamos a aprovechar un rato la última lección que nos queda para arrancar con este tema de introducción a los sistemas operativos. ¿Okay? Recuerden que ya ahora sí estoy con el video y probablemente mañana ya lo esté publicando en Mediación para que ustedes lo puedan consultar. Igual no se eximan de revisar los temas antes de cada clase. Ya inclusive la próxima semana, hasta el mismo sábado, pudiésemos tener quiz. ¿Okay? Bueno, muy bien. ¿Cuál va a ser el contenido de este tema? Tiene que ver con el concepto de sistema operativo, la perspectiva
de los sistemas operativos, perspectiva histórica, desde el punto de vista del usuario del sistema, desde el punto de vista de las aplicaciones, tipos, estructuras, servicios, funciones, expectativas futuras. ¿Okay? ¿Qué es un sistema operativo? Bueno, si uno busca por ahí, nos va a decir que es un programa que interactúa como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware. Ya con los conocimientos que tenemos y nos podemos a revisar un poquitito más, nos damos cuenta de que efectivamente un sistema operativo es un programa con muchas funcionalidades. Por supuesto que es un programa muy potente, muy robusto, que se va a ejecutar en modo kernel. Bueno, esta afirmación de que se ejecuta siempre en modo kernel, Tannenbaum la ha refutado, ¿sí? Provee un conjunto de funciones necesarias y que van a ser requeridas por diversos programas de aplicaciones y pues todo el background ahí para que funcione, procesos que se ejecutan, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de un sistema operativo? El objetivo general o el objetivo principal es optimizar todos los recursos del sistema. Todos los recursos, estamos hablando desde la utilización del procesador, la utilización de la memoria por todos los procesos que se ejecutan, ¿sí? ¿Cuáles procesos se ejecutan? Todos, por ejemplo, cuando uno abre un navegador y ahí está ejecutando uno o más procesos. Cuando uno abre una hoja electrónica, un procesador de texto, cuando uno abre el blog de notas, ¿sí? Cuando uno abre el correo, entonces ahí se van a ejecutar muchos procesos y esos procesos van a estar compitiendo por recursos. Entonces el objetivo principal es optimizar todos esos recursos del sistema operativo para poder soportar eficientemente los requerimientos. Los objetivos específicos, transformar ese hardware tan complejo. Ya ustedes saben que el hardware es toda la parte física del computador, desde el teclado, que es un periférico de entrada y salida, la pantalla que vemos en el caso de las estaciones desktop, la pantalla, el monitor. En el caso de la laptop, pues la pantalla, ¿okay? Que es un dispositivo de entrada que vemos ahí. Pero también está la placa principal, la tarjeta madre, que soporta el procesador, los puertos USB que vemos ahí también. Bueno, antes existían otros puertos también. Antes existía un puerto para lo que se llamaba un floppy, era un disquete. Internamente también están los buses, que son las fajas que soportan, qué sé yo, el disco duro, las ranuras de memoria, las memorias también que están ahí, y los que han tenido la oportunidad de abrir una computadora o han visto alguna abierta, pues todo eso es el hardware. Entonces ese hardware complejo tiene que ser accesible al usuario. Al usuario no le interesa qué hay ahí adentro. El usuario solo quiere utilizar el computador y pues en lo que normalmente lo utilice. Sí, o sea, el usuario solo sabe que entra a Windows, que tiene que darle una clave, una contraseña, y que entonces de pronto ya abre Chrome y se mete ahí algunas páginas que consulta. Se cumplió el objetivo para el usuario. A él no le interesa saber cómo hace el sistema operativo para hacer toda esa administración del hardware y de todos los recursos. Lograr el mejor uso posible de los recursos y hacer eficiente la utilización de esos recursos. ¿Okay? Me gusta mucho siempre en este curso actualizarme y actualizarlos y actualizarlas con esta estimación que la extraigo de esa página web, w3counter.com, que son estadísticas globales. Estas están
realizadas al 31 de julio, se supone. Ahora estamos en agosto. Ustedes lo pueden consultar ahí. Y vean que hay información valiosa. Por ejemplo, hay una información de los browsers más utilizados. Vean que está Chrome a la cabeza con un 61%. Safari normalmente está pensado para los equipos Mac con un 16%. El Internet Explorer y el Edge es el 8.9. Vean, qué increíble cómo ha cambiado esto. Contarles que, bueno, yo he dado este curso por muchísimo tiempo. Y inicialmente cuando daba estas estadísticas, el Internet, por ejemplo, decirles que el Internet Explorer dominaba esto terriblemente. El Internet Explorer, por ejemplo, estaba en el margen del 90%, me acuerdo muy bien. O sea, me parece sorprendente cómo ha cambiado esto. Y hoy en día el Internet Explorer apenas, y el Edge de Microsoft, el Edge es muchísimo mejor relativamente que el Internet Explorer, apenas tienen un 8.9. Históricamente siempre dominaron estos rubros, como les digo. En unos años ellos pasaron de estar quizás acá hasta más, 80, 90%, me acuerdo muy bien, cuando yo hacía este comentario, porque esta página tiene mucho tiempo de existir. Entonces yo decía, bueno, Internet Explorer, a veces decía 95%. Y entonces, claro, era normal en aquel entonces. Uno decía Internet Explorer 95%. Y los demás se peleaban ahí. Inclusive también otro dato aquí interesante que cabe resaltar era que, por ejemplo, Firefox, que ahora está apenas con un 5%, antes le seguía al Internet Explorer y Firefox, perdón, por ejemplo, estaba por encima de Chrome. ¿Cómo ha caído al 5%? Me parece sumamente interesante de cómo ha bajado la utilización de este browser. Opera, por ejemplo, que ahorita está en 1.6, él nunca estuvo muy alto, pero antes Opera estaba en la misma línea, ahí estaban Firefox, Opera y Chrome más abajo, y ve ahora cómo ha cambiado todo. Bueno, es parte de, ¿verdad? También acá en esta misma línea tenemos un top 10 de las versiones de los browsers. Vea que si bien es cierto Chrome domina con el 61%, hay versiones de Chrome también acá en las estadísticas. Hay versiones de Safari, versiones de Firefox, inclusive hasta browser a nivel de dispositivos móviles, Samsung, bueno, y los Edge de Microsoft, que aunque tienen aquí porcentajes bastante bajos, ya se han ido metiendo un poco ahí. También es un tema interesante. A nivel de plataformas, de sistemas operativos, vemos que Windows 10, ven qué interesante que está. Vemos que Windows 10 está dominando, Windows 10, vean qué bonito, con un 21.65%, 21.6%, vean qué interesante. Está ahí el Windows 10. Después tenemos, bueno, tenemos aquí también interesante el iOS. El iOS se mete acá, que es un sistema operativo para un dispositivo o para dispositivos móviles con un 12.6%. Y bueno, estas dos versiones de Android que aparecen acá también, con 11 y con 9.4. Windows 7 todavía está ahí. Otra versión de Android, Mac 10 con un 6.4 y otras versiones de Android. Increíble cómo las versiones de Android ahí se siguen metiendo, ¿verdad? Pero vean cómo ha cambiado esto. También me parece muy interesante
Y si quieren consultar ahí, pues acá está el URL, que es el w3counter.com, Global Stats, para que ustedes puedan consultar. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Sí, siempre seguimos con la interrogante de qué es un sistema operativo. Y a través del tiempo siempre se ha tratado de ocultar lo feo del hardware con abstracciones hermosas. O sea, a ver, la capa de presentación que sea bonita y abajo no me importa qué hay ahí, ¿verdad? Entonces el hardware siempre es como la cara fea y ya más arriba, que es lo que el usuario, lo que el usuario va a lograr ver, entonces ahí dejo como la parte bonita. Entonces vean acá el sistema operativo en las capas de abajo, ¿ok? Y se supone ya en lo que son programas de aplicación, todas estas otras partes ya es como la interfaz hermosa. Entonces eso siempre ha sido como la premisa, ocultar el hardware. Al usuario no le interesa el hardware y enfocarse en lo que el usuario vea o lo que el usuario ve, ¿verdad? Vamos a ver desde el punto de vista de perspectiva histórica. Acá hay varios videos sobre lo que es la historia de evolución de los sistemas operativos. Igual también les quiero comentar que yo subo un resumen de los temas que vamos viendo. Entonces seguramente en el resumen de este tema va a ir este slide con estos URLs para que ustedes puedan consultar. Hablamos alguno de estos. Por lo menos vemos algunas partes ahí, algunas partecitas de... Vamos a ver qué nos dice. Profe, Sí. no sé si soy solo yo, pero bueno, es que no sé si está sonando algo del video, pero yo no escucho. Sí, Sí, se no, profe, supone... no se Ah, escucha. bueno, muy bien que me lo diga, sí, porque se supone que sí debería estarse escuchando. Vamos a ver, igual que el sistema. Profe, creo que fue que no activaste la opción de compartir el audio de la computadora a la hora de Ah, perfecto, compartir sí, pantalla. sí tenés toda la razón. No, y lo que voy a hacer es que voy a compartir el video específicamente para que se escuche. Ustedes me dicen, voy a volverlo a poner. Eso me parece muy bien, que dicha que me interrumpieron. Y me dicen si escuchan el audio, ¿verdad? Vamos a reiniciarlo acá. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí o no? Aló, aló, No, aló. profe, aún no. Vea, voy a dejarlo aquí un segundo, a ver si lo escuchan. ¿No lo escucharon? No, profe, no se escucha. No, profe, No, profe, creo que tienes que salirte y volver a entrar, o sea, volver a darle en compartir para poder seleccionar esa pestañilla, digamos. No, no, sí, yo estoy aquí en compartir. Lo interesante es que... sí, aquí está la opción, sí, lo que vos decías. Alan es, ¿verdad? ¿Quién fue Alan? ¿O quién? Sí, profe, yo. Sí, tenés razón. Aquí hay una opción que dice compartir sonido de la computadora. Más bien, muchas Exacto, gracias. eso es. Con Muchas gusto. gracias, Alan. Ok, vamos de nuevo y esta vez sí lo van a escuchar. Gracias a el aporte de Alan. Aquí estaba la opción, ahora estaba viendo. Perfecto. Entonces va de nuevo. Igual, no sé si dejo todo el video, pero por lo menos ahí la introducción y ahí lo adelanto, lo corto. Después ustedes lo van a tener ahí para que ya lo revisen. Ok. Ahí sí lo están escuchando, ¿verdad? sí, profe, Sí, ahora sí. profe, ahora sí. Ok, excelente.
Evolución e historia de los sistemas operativos. Los sistemas operativos han venido evolucionando a través de los años, ya que se han apegado íntimamente a la arquitectura de las computadoras en las cuales se ejecutan. La primera computadora digital real fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage. Aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y de su fortuna intentando construir su máquina analítica, nunca la hizo funcionar adecuadamente porque era un diseño puramente mecánico y la tecnología de su época no podía producir las ruedas, el engranaje, levas y otras partes mecánicas con la alta precisión que él necesitaba. Sin tener que decirlo, la máquina analítica no tuvo un sistema operativo. La primera generación, 1945-1955. Tubos de vacío y tableros enchufables. En esta generación se optó en la construcción de máquinas de cálculo mediante el uso de tubos de vacío. En estos primeros días, un grupo singular de personas diseñó, construyó, programó y operó y dio mantenimiento a cada máquina. Toda la programación se realizó en lenguajes de máquina absoluto. Los lenguajes de programación se desconocían, todavía no existía un lenguaje ensamblador. Los primeros sistemas operativos eran extraños. El modo usual de operación consistía en que el programador firmaba para tener acceso a un bloque de tiempo en la hoja de registro situada en la pared. Después bajaba al cuarto de máquinas, insertaba su tablero enchufable en la computadora y pasaba las siguientes horas esperando que ninguno de los 20.000 tubos de vacío se fundiera durante la ejecución de su programa. Al inicio de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas. Ahora era posible escribir en tarjetas y leerlos, en vez de utilizar tableros enchufables. De lo contrario, el procedimiento era el mismo. La segunda generación, 1955-1965. Transistores y sistemas de lote. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 cambió la imagen radicalmente. Las computadoras se volvieron lo suficientemente confiables. En un principio hubo una clara separación entre los diseñadores, armadores, operadores, programadores y personal de mantenimiento. Esas máquinas se instalaban en cuartos de computadoras especialmente acondicionadas con aire, con cuerpo de operadores profesionales para accionarlas. Un programador primeramente escribía el programa en papel, después llevaría la pila del lenguaje ensamblador y luego lo perforaría en tarjetas. Después llevaría la pila de tarjetas al cuarto de introducción al sistema y la entregaría a uno de los operadores, el cual iniciaba el proceso en la computadora. Este proceso desperdiciaba mucho tiempo. Dado el alto costo del equipo, no es sorprendente que las personas buscaran rápidamente maneras de reducir el tiempo perdido. La idea implícita en este sistema era la de conjugar un cajón lleno de trabajos en el cuarto de introducción al sistema y después leerlos en una cinta magnética mediante el uso de una computadora. La tercera generación, 1965-1980, circuitos integrados y multiprogramación. Al inicio de la década de 1960, muchos fabricantes de computadoras tenían dos líneas de trabajo distintas y totalmente incompatibles. Por un lado existían las computadoras científicas de gran escala orientadas a las palabras, que se utilizaban para realizar cálculos numéricos de ciencias e ingeniería. Por el otro lado estaban las computadoras comerciales, orientadas a los caracteres, que se utilizaban para el ordenamiento de cintas e impresión por parte de bancos y compañías de seguros. La intención era que todo el software, como el sistema operativo, tenía que funcionar en todos los modelos, tenía que correr en sistemas pequeños y en sistemas muy grandes, tenía que funcionar adecuadamente en sistemas con algunos periféricos y en sistemas con muchos periféricos. A pesar del tamaño y problemas enormes, y los sistemas operativos similares de la tercera generación satisfacían a muchos de sus clientes razonablemente bien. También popularizaron varias técnicas importantes ausentes en los sistemas operativos de la segunda generación. La más importante de estas fue la multiprogramación. Cuando el trabajo corriente se detenía para esperar a que se completara una operación en cinta u otra operación de entrada a salida, la unidad central del procesamiento CPU simplemente permanecía ociosa hasta que terminara la operación de entrada y salida. La solución que evolucionó consistía en partir la memoria en varias partes, con trabajo diferente en cada partición. Mientras que un trabajo esperaba a que se completara la entrada-salida, otro trabajo podía utilizar la unidad central de procesamiento si se podían mantener suficientes trabajos en la memoria central al mismo tiempo. La unidad central de procesamiento podía mantenerse ocupada casi el 100% del tiempo.
La cuarta generación, 1980-1990, computadores personales. Con la creación de los circuitos integrados, integración a gran escala, chips que contienen miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicón. La era de computadores personales vio sus inicios. Un avance importante que empezó a tomar su sitio a mediados de la década de 1980 es el desarrollo de redes de computadoras personales, que corren sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. En un sistema operativo en red, los usuarios tienen conocimiento de la existencia de múltiples computadoras y pueden ingresar en máquinas remotas y reproducir archivos de una máquina a la otra. Cada máquina ejecuta su sistema operativo local y tiene un usuario propio o usuarios. Un sistema distribuido es aquel que se presenta ante sus usuarios como un sistema uniprocesador tradicional, aunque en realidad esté compuesto de múltiples procesadores. En un sistema distribuido real, los usuarios no tienen conocimiento de dónde se esté ejecutando sus programas o dónde están ubicados sus archivos. Todo esto se debe manejar en forma automática y eficiente por medio del sistema operativo. Bueno, muy bien. Ahí ese primer video, voy a regresar acá con la pantalla. Bien. Aquí está ese primer video, el segundo no lo vamos a ver. Después acá este otro tiene que ver con la evolución propiamente del sistema operativo Windows. Hay 2 videos de la evolución del sistema operativo Windows. Después hay otro que tiene que ver con la evolución del sistema operativo Mac. Yo se los voy a dejar ahí en el resumen para que ustedes los consulten. Hay una película, de hecho, acá ustedes la pueden ver, de Nat Geo, que se llama Mentes Brillantes. No sé si en algún momento la pudieron ver, de Jobs versus Bill Gates. Es una buena versión, es interesante. A veces es un poco lenta, pero también está ahí, si en algún momento la quieren consultar. Bueno, no sé si lo vamos a ver todo, nada más voy a poner aquí alguna parte. Déjenme para también compartir acá con el audio. Un segundo. Para compartirlo acá con el audio. Un segundo. Bueno, creo que nada más nos va mostrando como la evolución de los Windows. Vean que, por ejemplo, acá yo lo voy a explicar así: versiones de Windows del 81 al 2015. Ustedes nunca vieron esto, pero yo sí. Eran como los primeros pasos de las versiones de gráficas, porque antes no existían las versiones gráficas. Entonces, cuando comenzó a aparecer la primera versión de Windows, que fue la versión 3.1, y que uno desde un cursor, ahí una ventana negra, escribía Win, y entonces te cargaba, obviamente eso eran archivos por lotes, que te daría una interfaz gráfica. Ni siquiera existía el mouse. Esta historia siempre la cuento, es asombrosa. ¿Cómo pasamos de que no teníamos ni ambiente gráfico ni mouse a tener, bueno, no crean, es que también la historia fue en corto tiempo, no crean que es que yo tengo como 200 años, no, en corto tiempo cambió un montón, radicalmente. Eso fue como cuando no existía el internet, porque no existía, y de pronto ya comenzó a aparecer ahí, comenzó a aparecer el Netscape, que fue como el primer navegador web que existió, era lentísimo, y era increíble. O sea, uno sentía como si se hubiese transportado a otro planeta, y era el internet. Bueno, acá hay alguna información. Aquí alguna información. También este video es mejor que ustedes ahí en su momento lo revisen. Inicialmente no había un sistema operativo, era el MS-DOS, que es Microsoft System Disk Operating System, eso significa, o sistema operativo de disco de Microsoft. Y después, bueno, vean que inclusive hasta la primera versión, Windows 1.0, esa no la llegué a ver yo. Pero, y es una de las cosas que le han cuestionado a Microsoft durante muchos años. Ya creo que con Windows 10 se han desligado más de eso, de que siempre todas las versiones gráficas estaban soportadas sobre el MS-DOS y que nunca lograron independizarse de eso. Siempre le achacaron eso a ellos. Bueno, vean el Windows 1.03, 29 de agosto del 86 fue cuando lo liberaron. Y
Acá está como las primeras impresiones gráficas, vean qué resolución más interesante, ¿verdad? En el 87 lanzó el Windows 2 ya con iconos, dice, de escritorio. Mire, cuando te decían iconos y entonces estaban hablando como en un idioma extraño, te hablaban de los accesos directos o los shortcuts. Y entonces era increíble cómo avanzó todo. Esto era fantástico en aquella época. Ahora uno lo ve en los tiempos de los dinosaurios. Acá está, vea, Windows para equipos compatibles con arquitecturas 386. Entonces se los voy a dejar ahí para que ustedes lo revisen más, porque nada más viene como con mucha información ahí. Este Windows 98, me acuerdo ya de las versiones interesantes de Windows. Antes estuvo el Windows 95, que fue como ya el primero más gráfico. Sí me acuerdo muy bien, hubo un Windows que fue el peor, que fue Windows para trabajo en grupos, algo así que se llamaba. Me acuerdo ese Windows pésimo, de los peores Windows. No, más bien es es el Windows, ya me acordé, es este Windows Millennium. Este Windows, cuando estas versiones Millennium fue cuando se acercaba el 2000, comenzaban a sacar estas versiones. Este Windows fue de lo peor, de las peores versiones de Windows. Súper pulgoso, poco amigable, se caía a montones. Esto de lo peor que ustedes pueden preguntarle ahí a gente de más edad, su experiencia con Windows Millennium, terrible, Windows Me. Y pues ahí más información, bastante información. Windows 7 fue más estable esto, que muchas y muchos conocemos, ¿verdad? No es nuevo. Pantallazo azul, tiene que estar como parte de los Windows. Las versiones server de los Windows sí han sido más robustas. Yo sí me quito el sombrero en esas versiones server de los Windows. Esta versión Windows Server 2003 yo la llegué a utilizar, bastante robusta. De hecho, hoy en día hay un servidor ahí que utilizamos en el trabajo y que está en Windows Server 2008 y ahí lo tenemos porque ha estado funcionando y listo, no hay ningún problema. Longhorn fue algunos intentos también ahí de experimentos de Windows. Vean que no todo ha salido comercial. Ese es el que les digo, el Windows 2008, que se lanzó precisamente en el 2008. Una versión bastante estable. La última versión estable que se liberó fue la 6.0, que llegó al Service Pack 2. Vean que esos famosos Service Pack, que muchos siempre hemos escuchado y que a veces tenemos que hacer actualizaciones, no son más que eso, que parches. Parches porque los Windows vienen pulgosos y entonces, claro, las grandes corporaciones como Microsoft muy astutamente dejan que los usuarios sean los que prueben y entonces eso de enviar estadísticas y todo es para que ellos puedan sacar los parches ahí para corregir un montón de errores que han tenido. Este Windows, como les digo, ha sido bastante bien. Y ahí viene más información que ustedes ahí pueden revisar. Bueno, vamos a continuar acá con... Y pues ahí esos otros videos ustedes los van a revisar. Vamos a continuar acá, entonces vamos a iniciar en esta parte de la perspectiva histórica desde el punto de vista del usuario. Es importante esta filmina porque dicen que estamos hablando del ENIAC. Los años ahí pueden variar un poco, pero más o menos estuvo como en esa década del 1945 a 1955, que esa máquina, no sé si llamarlo computadora, era una máquina inmensa, fue desarrollada por estos señores, Edgar y Mauldin, y era inmensa. De hecho, dice que cuando la terminaron, llegó a llenar un cuarto entero, pesaba 30 toneladas y consumía 200 kilowatts de energía. Y ahí está también ese URL, pues si quieren consultar más. Entonces me parece interesante. De hecho, lo vimos en el primer video, cómo la gente, los precursores, los pioneros de la informática, era gente que tenía que hacer de todo. Vean que me pareció curioso cuando escuchábamos ahí en ese video que decía que para poder compilar un programa, inicialmente tenían que anotarse. Y bueno, inicialmente ya tenían que haber escrito el programa en papel.
que hoy en día es una práctica que no hacemos, ¿verdad? Rara vez utilizamos el papel ahí para codificar. Siempre nos vamos y abrimos algún IDE o entorno de desarrollo y ahí comenzamos porque es más práctico. Pero bueno, cuando yo aprendí a programar, sí aprendí en papel. Me acuerdo muy bien que además de que no tenía acceso a computadoras, de hecho me acuerdo en la UCR, eso teníamos que llegar y anotarnos. Había una bitácora en papel donde uno tenía que anotarse y prestaban las computadoras por 2 horas en el laboratorio. Entonces, cuando se vencían las 2 horas, venía el encargado y decía, ya tiene que retirarse. Y aunque uno estuviera ahí codificando o corrigiendo errores o lo que fuera, en Pascal o en cualquier lenguaje de esos más viejos, ya tenía que salirse porque había alguien en cola ahí que estaba esperando el equipo. Entonces me pareció interesante ahí cuando leí eso, que la gente tenía que anotarse, tenía un tiempo específico para compilar todo. Inclusive me pareció también interesante el otro concepto de las tarjetas perforadas. Ese es un concepto que yo no llegué a utilizar, tarjetas perforadas. Sí me acuerdo antes cuando qué sé yo, algunas instituciones como el Poder Judicial pagaba con cheques, lo hacía con tarjetas perforadas, entonces eran unos dispositivos muy interesantes. Eran así cuadraditos y tenía un montón de ranuras, por eso se llamaban tarjetas perforadas, y había la máquina que los leía y cada ranura de eso significaba algo. Es increíble el conocimiento y además es increíble cómo ha avanzado todo. Bueno, acá también parte de lo que se veía en el video, lo que es desde el punto de vista del usuario, sabemos que los sistemas operativos han estado estrechamente relacionados con lo que son las arquitecturas de las computadoras. De hecho, la primera computadora digital verdaderamente fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage, más o menos en el 1792 a 1871, hay un estimado. Babbage gastó pues la mayor parte de su vida construyendo su famosa máquina analítica, la cual la verdad nunca logró que funcionara. ¿Por qué? Porque carecía de sistema operativo. Vean los años, 1792 a 1871, un tipo adelantado a su época. La mayoría de esta gente, de estos informáticos precursores, pioneros, eran personas adelantadas a su época. Y otro dato interesante también que uno se asombra y cuando uno pues investiga ahí o ve algunos videos de YouTube o lo que sea, se da cuenta que mucho de lo que tenemos hoy en día ha sido casi que de rebote. De hecho, muchos de los inventos que se tienen hoy en día nacieron en la milicia. Por ejemplo, el Internet nació en la milicia. De hecho, el Internet era la forma como tenía el ejército estadounidense para tomar ventaja sobre sus rivales y comunicarse entre ellos, y después ya lo liberaron. Igual, la computación nació mucho por motivo o como consecuencia o como parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, es increíble. Bueno, por dicha se dio de una u otra forma. Y bueno, interesante también de que Babbage, Charles Babbage, en su afán por construir su famosa máquina analítica, se dio cuenta de que necesitaba software para que funcionara. Entonces, vea qué interesante, contrató, esto siempre me gusta decirlo porque es muy relevante y muy importante. Contrató a una joven llamada Ada Lovelace, que fue la primera programadora del mundo y por eso, en honor a ella, se llamó el lenguaje de programación Ada. No sé si lo han escuchado. Yo creo que yo en algún momento, en algún curso en la U, programé en Ada. Esos lenguajes creo que por ahí están todavía. No sé, también quizás en algún momento pueda buscarlo por ahí, hacer algún demo en Ada. Pero el lenguaje de programación Ada fue en honor a Ada Lovelace, que fue la primera programadora del mundo. Vean qué interesante, una mujer, primera programadora del mundo. Así que ahí está, las mujeres levantan su bandera, calidad. Y es un reconocimiento que siempre es importante hacerlo. A mí me gusta hacerlo. Bueno, ¿qué más les quiero decir? La prehistoria, bueno, años 40,
prehistoria, años 40, ¿sí? Y se construyeron las primeras computadoras, ahí está un poquito como fechas. Qué sé yo, en el 45 la ENIAC, que significa Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer. Ahí tenemos otra que es la EDSAC, igual es Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Y en el caso de estas dos, o por lo menos en el caso de la ENIAC, esa computadora fue financiada por el Laboratorio de Investigación de Balística de los Estados Unidos. Y ahí, pues, el BINAC, sucesor del ENIAC, UNIVAC y la IBM 701. No existían los sistemas operativos, era la prehistoria, son los años 40. No existían los sistemas operativos. El usuario era un usuario experto, codificaba sus programas a mano y las instrucciones en lenguaje en máquina ingresaban a la computadora mediante tarjetas perforadas. Todos los trabajos se realizaban en serie y se requería muchísimo tiempo. Eran usuarios muy, muy expertos, la verdad. La verdad que sí. Lo que hacía era que eso que los trabajos se realizaban en serie, se introducían introducían un programa en la computadora, se ejecutaba y se imprimían los resultados. Luego lo que hacía era que tenía que repetir ese proceso con otro programa y así sucesivamente, por eso era en serie. Iba 1, después 8, después 8. ¿Sí? Requería mucho tiempo, muchísimo tiempo para preparar y ejecutar el programa. ¿Por qué? Porque el programador tenía que hacer todo. El programador tenía que codificar el programa, tenía que introducirlo en la computadora en forma manual para poderlo ejecutar. Entonces, era increíble. Y bueno, ya entrando aquí un poquito, ya nos vamos a ir. Hoy ha sido muy, muy provechoso. La primera generación, más o menos 10 años, en esa década entre el 45 y el 55, lo más relevante de esa primera generación son los tubos al vacío. Desde la perspectiva, estamos hablando de la historia, desde la perspectiva del usuario. ¿Okay? Ahí tenemos la ABC, los profesores John Atanasov y su estudiante en aquel entonces graduado, Clifford Berry, construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora funcional digital en Iowa, en la Iowa State University. Utilizaba 300 tubos al vacío, lo que llamaban bulbos. También, así paralelamente, Konrad Zuse en Berlín construyó la Z3, ¿verdad? Qué interesante cómo va esto. Construyó la Z3, y ahí como marcando acá. Vean que paralelamente y en Berlín construyó la Z3, dice, a partir de lo que se llamaban relevadores. ¿Okay? En el 1944, ¿okay? En 1944 la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo en Bletchley Park, en Inglaterra. ¿Okay? Vean como varios trabajos simultáneos en diferentes lugares. ¿Sí? En Iowa, en State University, en Estados Unidos, en Berlín, la Z3, la ABC de Atanasov, en Estados Unidos, la Z3 en Berlín, el Colossus en Inglaterra, la Mark I, la Mark I, en este caso por Howard Aiken en Harvard, y la ENIAC por William Moshley y su estudiante graduado Presper Edgar en la Universidad de Pensilvania también. Algunas eran binarias, o sea, con ceros y unos. Otras utilizaban bulbos. Algunas eran programables, pero todas tenían una característica en común. Eran muy primitivas. Era como la característica en común que tenían. A ver, duraban muchísimo tiempo en realizar hasta el cálculo más simple, que pudiera hacerse a través de un ABAP común. En esos primeros días, solamente un grupo de personas, generalmente eran ingenieros, eran los que se encargaban de todo, diseñaban, construían, programaban, operaban y hasta daban mantenimiento a las máquinas.
toda la programación se tenía que realizar en lenguaje de máquina o a través de, o en el peor de los casos, utilizando circuitos eléctricos mediante la conexión de muchísimos cables, lo que llaman tableros de conexión o los plugbars, ¿sí? Para pues controlar funciones básicas de la máquina. Por otro lado, también los lenguajes de programación eran desconocidos. Y hasta incluso el ensamblador se desconocía. El programador se encargaba de todo. Ya para inicios de 1950, pues se tenían ahí, se había mejorado un poco, se dice la historia, con la introducción de las tarjetas perforadas. Se mejoró un poco todo el trabajo. Entonces ya era posible escribir programas en tarjetas y leerlas y utilizar, qué sé yo, los tableros estos de conexión, aparte del procedimiento, pues era el mismo. Entonces ya se iba mejorando un poco todo. ¿Okay? Eso fue como lo más relevante de esa primera generación. Y acá la foto de John Atanasov, me parece ahí un precursor. Aquí está un poquito la información de él. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a terminar. Creo que sí ya vamos a terminar. No vamos a avanzar más para no saturarlos más. Solo vimos la primera generación. Y bueno, como la otra semana no hay clases, entonces ya veremos cómo avanzamos con este tema que está tratado para 2 semanas. Bueno, igual acá, no sé si tienen alguna duda adicional de lo que hemos visto el día de hoy y lo que pretendo que ya tengamos para el laboratorio del próximo sábado, con este avance de ustedes, que lleven las máquinas virtuales preparadas y nos concentremos en las configuraciones que quiero que hagamos específicamente. Tienen estos días para avanzar en eso. Si tienen alguna duda, me contactan y yo les ayudo en todo lo que esté a mi alcance. De igual suerte, hay algunas consultas ya que me han hecho con temas de investigación. Si tienen algunos temas que quieran proponer, también lo pueden hacer ahí. Yo los reviso, los vemos. Si tienen varios temas, también los pueden indicar. De igual forma, agradecerles. También para el sábado les publico ahí, ya sea viernes en la noche o en la plataforma, o el mismo sábado, les publico el enlace para la reunión virtual de Zoom. Bueno, ya aquí también Nathan me dice que tiene grupo. Entonces yo lo voy a agregar ahí en mediación. Ya lo voy a anotar para agregarlo. Bueno, de hecho lo voy a hacer de una vez para que no se me olvide, que es Nathan con Milena Rojas. Vamos a agregarlos en mediación de una vez para que ya esta parte quede aquí. Sería el grupo 6. Acá está Nathan y Milena. Y son el grupo 6. Bueno, ahí ya estamos. Creo que solo me queda un grupo, ¿verdad? Ya tenemos 6 creados y solamente, me imagino, solo faltarán 2 personas. Que serían los que en buena teoría deberían integrar el grupo 7. Pero ahí ustedes me indican. Bueno, muy bien. No sé si no tienen ninguna duda adicional, agradecerles de esta primera clase y Dios mediante el próximo sábado en el laboratorio. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Tiene alguna consulta? Yo, profe, bueno, usted dijo algo sobre unos resúmenes. ¿Usted esos resúmenes los va a subir a mediación? ¿Y Sí, estas presentaciones también? más bien el resumen es sobre la presentación. No subo toda la presentación, solo tomo como algunas filminas más relevantes. Por eso es que les digo que siempre es importante la lectura del libro, ¿verdad? Que puedan conseguir normalmente yo utilizo mucho el de Tannenbaum, el de sistemas operativos modernos, el del 2013, o sea, este que está acá, ya les digo. Y este que está acá, el de Tannenbaum, de sistemas operativos modernos, los demás también son buenos libros. Si consiguen alguno de esos otros igual,
pero que esté la temática que vamos viendo, porque lo que yo subo a mediación no es todo lo que veo en la presentación, eso es una guía para mí. Yo en la mediación subo un resumen con algunas filminas que considero importante, pero también para que ustedes lo tengan ahí presente. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, si no tienen ninguna consulta adicional, agradecerles. Ya para mañana subo el resumencito aquí, el video de lo más relevante que vimos hoy. Agradecerles y pues instarlos a que descarguen los software, instalen la máquina virtual y nos volveríamos a encontrar el próximo sábado. De mi parte es todo. Que la pasen bien. Buenas noches. Chao.